Muy bien. Bueno, primero, muchas gracias por haberme invitado. Bueno, estoy muy contenta porque estoy viendo a conocidos que tengo de congresos o de que estudiamos juntos, como Chema, Javier, también gente que colaboramos en proyectos como Luis y Sergio y tal. Y bueno, pues yo vengo encantada aquí y bueno, y enhorabuena por el poder de convocatoria que tenéis, que estéis aquí mucha gente y mucha gente también online, así que bueno, pues enhorabuena. Nada, yo os voy a hablar un poco de la reducción de la erosión mediante el uso de cubierta vegetal espontánea en un viñedo de Rioja Alavesa. Vale, primero voy a hacer una pequeña introducción. Como el proyecto tiene como tema fundamental el fósforo, pues no me he resistido a presentaros este pequeño resultado que vimos en una tesis que se presentó el año 2010, Olatzuna Munzaga, que eres nuestra directora. Trabajamos en un viñedo en Ollón de Bodegas Tuazo Gastón, que tenía bueno, pues una pendiente bastante pronunciada. Bueno, más bien dos pendientes, era como una parcela como en U, ¿no? Tenía dos pendientes que convergían en un hondón y entonces, pues bueno, pues como os podéis imaginar, bueno, se manejaba con laboreo y bueno, pues había erosión de las partes altas de la pendiente hacia el hondón, ¿no? Y bueno, abrimos unas calicatas en el proyecto y cuando fui a describir la calicata de la parte del hondón, de la zona de deposición, pues normalmente cuando haces una calicata siempre la parte de arriba tiene un horizonte un poco más oscuro, tal, y esto era todo exactamente igual. Y me acuerdo, estaban los de campo que habían hecho el agujero y tal, me miraban aquí, que digo, pues aquí 0,30, 30, 60, 60, 90, porque esto es todo igual, ¿no? Y luego hablando con el de la bodega, bueno, con el mayor, con el padre, con el abuelo, vamos a decir, pues nos dijo, no, es que aquí ya unos 60 centímetros de suelo ya han venido de arriba abajo, ¿no? Y cuando analizamos las calicatas, el fósforo, pues bueno, pues nos resultó ser como un indicador también bueno, pues hasta dónde llegaba la erosión, ¿no? Y ahí tenéis un poco tres perfiles, el perfil 1 que estaba en la parte alta de la pendiente, el perfil 4 que estaba en la parte un poco más abajo y luego el perfil 10 que estaba en la zona de deposición, ¿no? Consideramos pues, que el contenido de fósforo más o menos natural, entre comillas, que no hubiera recibido o el impacto de la fertilización fosfórica que le había hecho, podía estar en torno a unos 3 ppm. Y entonces, en el perfil 1 veíamos que esa concentración o ese contenido de 3 ppm lo alcanzábamos a 25-28 centímetros, que era un poco pues, la profundidad un poco del laboreo que él hacía. Ya en el perfil 4, que estaba un poco más abajo, estos 3 ppm alcanzaban a 35 centímetros y en el hondón, en cambio, a 62 centímetros. O sea que teníamos un poco la teoría de todo lo que estaba por encima del suelo que tuviera esa concentración era un poco de posición. Ella hizo un dibujo muy bonito y, bueno, pues ahí arriba tendríais la situación original, ahí, ¿no? La capa de 0,30, 30, 60, 60, 90, la de arriba normalmente más rica en nutrientes, la segunda intermedia y la tercera pobre en nutrientes o parecida a la roca, digamos. Y ya con la erosión, ¿qué ocurre? Pues bueno, pues que de las capas de arriba pues se va desplazando la capa más rica y se va depositando aquí y entonces esa parte de 3 ppm que diríamos pues estaría debajo de estas dos, ¿no? De la que ya tenía él y de la que le viene de encima. Un poco un esquema burdo, pero bueno, para ver un poco en qué consistía eso, ¿no? Y también veíamos otra cosa interesante, que era, bueno, en el caso del potasio, pues establecimos un poco ese nivel de concentración de suelo natural en 82 ppm y sí que veíamos que en un mismo perfil, así como el fósforo, pues permanecía más rico en 25-28 centímetros, que era un poco la profundidad de la labor, y en cambio ya en el potasio, el potasio permanecía en niveles superiores a ese nivel de 82 hasta 48-55 centímetros, indicando que el potasio sí que se mueve algo más en el suelo que el fósforo, que es un poco ya lo que sabíamos, pero bueno, pues aquí le damos unos números. Vale, pues nada, ya paso un poco a lo que es el proyecto en sí. ¿Por qué hicimos este trabajo? Bueno, pues porque en viñedos en clima mediterráneo húmedo y cuando tenemos pendientes elevadas, pues el riesgo de erosión ya sabemos todos que es muy grande cuando la finca, el suelo se maneja con laboreo, ¿no? Y así en Rioja Alavesa un 42% del viñedo tiene más del 10% de pendiente. Entonces, pues bueno, pues ahí hay un riesgo de que, bueno, pues como muy bien ha explicado Javier, pues de que ocurra erosión. Y bueno, lo que queríamos un poco con este trabajo era
mostrar esa erosión a los que tienen luego las armas para combatirla, vamos a decir, ¿no? Y, de hecho, bueno, Javier ha dicho antes que no tuvo tanto impacto el trabajo que hicieron de estimar la erosión midiendo el injerto. Pues a nosotros sí nos llamó la atención ese trabajo, pedimos un proyecto con ellos, un live, que luego no salió, una pena. Era un proyecto muy ambicioso de medir eso en muchas fincas y poner ya un poco números, ¿no? O sea, yo creo que la gente ya sabe que se pierde suelo porque lo ven, pero, claro, luego labras y todo queda igual. Entonces, si no le pones unos números o no cuantificas esto, pues convencer a la gente de que, por ejemplo, ponga una cubierta cuando sabes que vas a producir menos, pues es difícil. Entonces, queríamos hacer esto para tener por lo menos algunas cifras y poder dar algunos datos de cuánto se perdía del suelo por labrar en fincas en pendiente. Pero a la vez, no solo puedes mostrar esto, también tienes que decirle a la gente, mira, pues se pierde tanto suelo, pero también si utilizas cubiertas, pues puede que tengas un impacto en el rendimiento o en la calidad. Entonces, tienes que medirlo todo para dar los datos adecuados y que la gente tome sus decisiones con toda la información. Entonces, ese era nuestro objetivo, ver las pérdidas de suelo y también evaluar el potencial, o sea, cómo afecta eso al rendimiento, a la calidad, etcétera. Y para ello, pues bueno, trabajamos en un viñedo de una bodega del Villar, que es Maisulán, que cultiva en ecológico, que tiene variedad Graciano, que se plantó en 2007. El sistema de conducción es espaldera, con cordón simple. Es una parcela que tiene una pendiente entre un 10 y un 20%, que es un poco donde está la mayoría de las viñas, como hemos visto antes. Y lo que planteábamos eran 3 tratamientos distintos, que eran una cubierta vegetal espontánea, que se maneja cortándola 1 o 2 veces al año, un laboreo convencional, que suelen ser unos 3 pases al año más o menos, y luego un manejo combinado, que es filas alternas, ¿no? Que también lo hace alguna gente, que es un año, bueno, cubierta sí, una calle con cubierta y una sin cubierta, y vas alternando cada año. Esto lo hicimos con 3 repeticiones, cada parcela elemental tiene como unas 36 cepas, y medimos la erosión en los tratamientos extremos, o sea, en la cubierta y el laboreo. En el intermedio no lo medimos. Y, bueno, pues además de la erosión, pues también medimos más cosas, pues el rendimiento, calidad, o sea, peso de poda, bueno, luego veremos un poquito todo. Vale, ahí está la pendiente de la parcela bueno, y ahí está una foto bueno, pues esto sería el tratamiento de cubierta, este sería el tratamiento de laboreo, y, bueno, pues ya veis que, ¿no?, cómo baja un poco la pendiente. No está justo en la parte de arriba, estos son los carteles, está un poco más abajo, en el medio de la pendiente, ¿no?, las parcelas. Vale, bueno, como me pidieron que hablara de erosión, primero 15 minutos, luego más, bueno, pues os voy a explicar un poco cómo es el método que usamos. No es una idea nuestra, es algo que se usa hace muchos años. Y la verdad es que para esto nos ayudaron bastante, nos asesoraron el IMIDRA de Madrid, el equipo de Ramón Bienes, María José Márquez, les dimos bastante la chapa al principio para conseguir colocar bien o, bueno, instalar bien las cajas. Pero, bueno, lo que se hace aquí es, se colocan como unas planchas de aluminio, primero queríamos ponerlas de 4 metros por 0,5, pero con 0,5 el tractor no pasaba, la pusimos más estrecha, 0,3, para que pasara. O sea, que tiene una superficie pequeña de 1,2 metros. Por tanto, yo, siendo una superficie tan pequeña, luego voy a dar datos de erosión. Yo no me importa tanto que el dato sea súper preciso. Lo que me importa es decirle a alguien, mira, cuando tienes una cubierta tanto y cuando no tienes esto otro. O por lo menos, bueno, por lo menos que tengan una idea de, digamos, a lo grande. O sea, no tienes que afinar al kilo, pero por lo menos sabes en qué tendencia estás, ¿no? Ese es nuestro objetivo. Entonces, nada, tienes unas planchas, se entierran, sobresalen 25 centímetros, creo, acaban como una especie de recolector, vamos a decir. Intentas, pues bueno, dejar el suelo un poco como estaría, sellar esto bien, sellarlo con la tierra, digamos. Y luego esta caja, pues con una manguerita va unida a un bidón, como veis aquí. Y entonces lo que recoges es los elementos sólidos en este receptáculo, digamos, y también recogíamos pues, el agua de escorrentía aquí. Y ves aquí un poco pues, cómo pues, usan pinceles y más herramientas para sacar toda esta tierra. Vale. Dentro de la caja pues, hacíamos lo mismo que hacía el agricultor. Cuando él cortaba, pues nos avisaba y cortábamos la caja.
o cuando labraba, pues hacíamos nosotros el laboreo en esta pequeña superficie. Por eso os digo que tampoco es exactamente igual que lo que pasa en el otro lado, pero pues sí te da algunos datos. Vale. Eso, la otra parte sería, pues bueno, vemos la labor de hacer el laboreo aquí, cómo quedaría. Y aquí tenemos la caja en el tratamiento de cubierta vegetal. Ya veis, bueno, pues más o menos las plantas, etcétera. Es una cubierta vegetal espontánea, no hemos sembrado nada. Vale, aquí veis, bueno, pues sería parte del receptáculo donde se acumulan aquí los sedimentos y luego se quitan pues con todas estas herramientas, se pesan y se da el dato referido a esa superficie. Aquí una cosa curiosa, pues bueno, un evento que normalmente íbamos, bueno, no iba yo, tampoco iban otros, pero bueno, solían ir pues cada 2 semanas, o si había un evento fuerte, pues, o de más de 20 milímetros o así, pues acudían a recoger la muestra. En este caso se nos pasó un poco, teníamos que haber ido antes, y entonces al recoger un poco el material aquí, como veis, pues veis así que hay como estaría como en 3 fases, ¿no? Y luego viendo un poco las fechas, veis aquí, a ver, mira, veis que la primera, digamos, oleada es debida a esta lluvia del 7 de agosto del 20. Aquí tenemos la precipitación total de ese día, aquí tenemos la máxima horaria y aquí tenemos la máxima en 10 minutos, ¿no? Y bueno, pues la precipitación del día fue de casi 20 milímetros, la horaria, hubo una hora que cayeron 16 y en 10 minutos 8, que es bastante. Entonces, esa corresponde a esta, creemos, esta otra corresponde a la amarilla, correspondería a este día, al 12, ¿no? No, esta es la última, la negra es la de, no veo aquí, 11 de... Vale, nada, estábamos un poco en el tema de cómo cogíamos las muestras, ¿no? Una parte de los sólidos, que son los que quedan recogidos un poco en el receptáculo de la caja, y luego de lo que queda en el bidón, pues se cogía una alícuota y luego se secaba en el horno, me parece, y eso también se pesaba. Y la suma de las 2 partículas sólidas, las que estaban en el receptáculo y en el bidón, es un poco lo que luego son los datos, vamos a decir, ¿no? Vale, bueno, aparte de medir la erosión, pues como os decía, también hemos medido producción, número de racimos, peso medio de racimo, peso de madera de poda, sarmientos, hemos hecho análisis de suelo, análisis foliar, calidad de uva y vino, y también una parte que hemos hecho, bueno, recientemente, hace el 24 hicimos en verano, un análisis isotópico para tratar de estimar de dónde cogen el agua las raíces. Luego, al final os enseño también. Vale, bueno, aquí tenemos los resultados. Estos son los datos del año 2000. Bueno, empezó el ensayo, no sé si lo he dicho, el ensayo empezó en el 2020, la campaña 2020, y todavía está en marcha. Seguramente este será el último año, pero bueno, pues ya tendremos 6 años de datos. De datos de producción y rendimiento. Esto, lo de la erosión, solo lo medimos durante 3 años. Entonces, en la primera campaña, pues bueno, aquí veis un poco lo naranja sería lo referente al laboreo, lo verde a la cubierta vegetal, luego tenemos en medio rojo serían los laboreos que se hicieron y en verde los cortes, y esto en azul son las precipitaciones. Cogíamos los datos teníamos datos de la estación de Páganos, que estaba a unos 3,5 kilómetros de allí. Teníamos un pluviómetro casero nosotros también, no teníamos una estación en la parcela. Entonces, lo que hicimos fue coger la precipitación mayor, porque tampoco íbamos a mirar el pluviómetro todos los días. Entonces, si pasa muchos días, pues puede haber evaporación. Entonces, si la pluviometría de la estación era mayor, cogíamos esa. Y si era mayor la del pluviómetro, pues pensando que en verano sobre todo hay tormentas que son locales y que igual a 3 kilómetros no hay, allí sí, pues cogimos la del pluviómetro de la parcela. Entonces, las líneas azul oscuras son las de la estación y las claras son las de la parcela, digamos. O cogíamos una u otra. Entonces, bueno, como veis aquí, hicimos un análisis estadístico en cada momento. O sea, esto también eran en los 2 tratamientos, cubierta vegetal y laboreo, y también se repetía 3 veces en el campo. Y bueno, como veis, cuando hay diferencias significativas, que es cuando son las estrellitas, pues siempre son a favor de que se recogen más
más tierra en el tratamiento de laboreo. Aquí casi pues, está mucho más arriba, casi 600 me parece que era esta, y bueno, pues veis que son diferencias bastante grandes. También en la cubierta se pierde algo, porque tampoco es una cubierta que, digamos, no es un regras sembrado como si fuera un campo de fútbol, ¿no? También tiene sus huecos y también hay algo de erosión. Pero bueno, pues las mayores pérdidas se produjeron durante el verano, aquí me parece que era junio y agosto, y algo también en invierno, y en el año siguiente pues también un poco lo mismo. En este año hubo una tormenta muy grande de granizo a principios de junio, en el 21, y ahí es el típico evento que sale en los periódicos y que ves que bueno, pues había una cárcava arriba que se desmontó todo, bueno, la típica que sale en las fotos, ¿no? Que yo creo que esas no pasan todos los años, ni cada 2 ni cada 3, pero ocurren bastante frecuentemente y son las que ahí es donde se pierde mucho suelo y donde yo creo que también la gente que está allí es cuando ve que realmente pues, ha habido una pérdida, porque son cosas como bastante exageradas, ¿no? Y entonces, bueno, sumando todo esto y también lo del año 23, pues aquí tenemos unos datos de erosión, digamos, en toneladas por hectárea y año, ¿eh? Entonces, en el tratamiento de cubierta vegetal espontánea, pues más o menos oscilan entre 1,5 y 3 toneladas, media 2,4. Y en el laboreo convencional, pues la variabilidad entre años es muchísimo mayor, porque este año 21, como os decía, pues sí que hubo una tormenta muy grande y entonces pues fue la que desbarata un poco todas las cifras, ¿no? Pero un año 9 toneladas, el otro 26, el otro 7, pues una media de unos 14 toneladas por hectárea. Pero, como os digo, yo tampoco me quedaría con las cifras porque ya veis, a fin es una microparcela muy pequeña, bueno, pues tiene sus cosas. Yo solo quería poner en evidencia es que más o menos pues 6 o 7 veces más erosión aquí que aquí. Eso es lo, o sea, y por eso también queríamos, bueno, por eso pedimos el proyecto con la UNA, pues para un poco ya dar cifras y hacer ver a la gente que, claro, que tú no lo ves, pero esto cada año es mucha tierra que se mueve de un sitio a otro y que además en los viñedos se mueve de donde produces poco a donde estás produciendo más de lo que quisieras. O sea, se produce como un desequilibrio. No significa tampoco que todo esto vaya a llegar al río, porque al final, en este caso, pues bueno, la parcela también en la parte de abajo pues hace como un pequeño hondón y ahí yo creo que se acumula mucho y quizás para que eso llegue al río, pues no sé si llegará, no sé si eso es un problema tanto del río, sino de un movimiento de tierra de unas zonas a otras que no te interesa, porque al final en la zona de pendiente que tienes poco suelo, cada vez tienes menos y eso no es nada bueno. Y encima pierdes, yo también había puesto una diapo un poco de aquí, bueno, pues este es el mapa que hace el Ministerio, el Inventario Nacional de Erosión de Suelos, el INES, que ha hecho ya en todas las provincias de España y que utiliza la ecuación Rusle. Y bueno, para el pueblo del Villar, pues la erosión media que nos daba es de 23 toneladas por hectárea, que más o menos pues tampoco está tan lejos de lo que nos salía a nosotros. Y en esta parcela, pues no lo veo bien, pero bueno, tampoco andaba lejos. Nuestro ensayo estaría aquí y son 25 o 50 toneladas. Es un poco más de lo que nos sale a nosotros, pero bueno, la magnitud de las cantidades anda un poco por ahí. Y aquí abajo había puesto lo que es admisible, entre comillas, que era 1 tonelada, pero digo, no me atrevo a ponerlo porque igual Javier me dice, no, que ni siquiera 1 tonelada no es admisible, no me he atrevido a ponerlo, pero bueno. A veces esta cantidad sale y dices, bueno, pues 1 centímetro de suelo en función del material original que tengas, pues tarda en formarse 100 años o lo que sea, yo que sé, o 1000, no me acuerdo ahora. Pero claro, lo que se forma abajo no es igual que lo que se forma arriba, no tiene nada que ver. Solo de arriba es muchísimo mejor, tiene más materia orgánica, mejor estructura, mejor aireación, las raíces están súper bien ahí y lo que se acaba de formar es todavía muy parecido a la roca, o sea, es muchísimo peor. Entonces, a veces cuando salen estas cifras de, bueno, ¿cuál es la erosión admisible? Pues bueno, sí, cuanta menos mejor, eso está claro. Y bueno, y este mapa, si lo queréis consultar, pues en la página de Visorge Euskadi del Gobierno vasco, pues bueno, está también el mismo mapa, un poco se puede ver. Vale. Bueno, esto sería un poco en cuanto a erosión, ¿no? Ya hemos visto que las cubiertas, pues hacen que la erosión se reduzca mucho, pues como 5 o 6 veces menos erosión que cuando el manejo es el laboreo, pero también las cubiertas contribuyen a aumentar la materia orgánica. Y aquí tenemos un dato del año pasado, de primavera del año pasado, donde vemos bueno, el tratamiento de cubierta, que tiene un contenido de materia orgánica de 1,8%, y el tratamiento de laboreo 0,9, 1 por ahí. O sea, es en 6 años, pues es una subida bastante
bastante considerable, y el 2024 prácticamente salía también lo mismo. En medio tenemos otro tratamiento que introdujimos el año pasado, que es en la parte del tratamiento de cubierta, hicimos como una descompactación, y bueno, pues por ver un poco lo que pasaba. La verdad es que sale menos materia orgánica y no sé, me parece como, bueno, todavía está, tendría la misma materia orgánica que el tratamiento de laboreo y la misma materia orgánica que el tratamiento de cubierta, está un poco en medio, no sé, por un año que se pierda tanto, pero bueno, eso es lo que ha salido. De 10 a 30 no hay diferencias, eso también os digo. Vale. Bueno, aquí hicimos también hicimos una calicata en cada tratamiento, no en todas las repeticiones, solo en una, y hicimos un conteo de raíces, un poco cada 10 centímetros, pues en la calle, en la línea justo debajo de la viña. Bueno, hicimos un poco un muestreo con cada 10 centímetros, con una ventanita de 10 centímetros cuadrados, y estábamos 3 personas y medíamos cada uno, o sea, hacíamos como 3 repeticiones en cada capa de 10 centímetros, ¿no? Pero, bueno, pues medimos diferente, porque hice como un pequeño ANOVA diciendo, bueno, pues lo que ha medido cada uno es una repetición, y nos salían muchas diferencias entre lo que habíamos medido cada uno, más que lo que luego se veía. Entonces, bueno, pues no se veían diferencias muy claras en esto. Y nada, pues luego medimos también temas de fenología, medidas de NDVI con este equipo de campo, que es un RapidScan, que te da un poco el crecimiento vegetativo, ¿no?, de la viña. Y entonces aquí se veía, bueno, esta zona también de la parcela es la más productiva y la que más crece. Luego hay otra parte aquí que crece menos, que es más nueva, y ya se veía un poco en las medidas de RapidScan. Y aquí tenéis imágenes, pues bueno, de la cosecha, pues cosechábamos cepa a cepa, se suma, y luego también la bodega hizo vino de los tratamientos, etcétera. Vale, y aquí tenemos un poco datos de lo que también tenemos que entregar luego al agricultor, ¿no? No solamente es enseñarle lo que ganamos en cuanto a suelo, sino también hay que ver lo que pasa con la producción y con la calidad, ¿no? Y entonces lo que pasa con la producción es que el primer año no pasaba nada, o sea, estaba más o menos los 3 tratamientos, si os acordáis, cubierta vegetal, laboreo y manejo combinado, o sea, o manejo en filas alternas, más o menos producían lo mismo. Luego ya el segundo año ya las diferencias son muy grandes, ¿no? El que produce más es el laboreo, luego el manejo combinado y luego la cubierta. También al siguiente año diferencias muy grandes, pero a medida que nos acercamos ahora, estos son los datos de 2025, con el tratamiento de la descompactación, ya las diferencias entre laboreo y manejo combinado se igualan. No he puesto las letras, pero significativamente estos 2 tratamientos producen lo mismo y este menos. Y aquí estarían 2 grupos. Uno, en el año 25, el tratamiento de laboreo y manejo combinado, y el tratamiento de cubierta y la cubierta con descompactación en otro grupo. También es verdad que estos años han sido algo menos productivos. No sé si es por eso o porque también la cubierta, o sea, el sistema se estabiliza, digamos, y al final con esos 2 sistemas de manejo de suelo, pues la producción más o menos es similar. Esto también coincide con algún ensayo que hizo Ebena de bastante largo plazo, más de 10 años, y también salía un poco lo mismo. O sea, las diferencias al principio eran muy grandes, pero luego ya al final, más o menos, el tratamiento de filas alternas y el de laboreo, la producción más o menos se igualaba. Y bueno, aquí tenemos también pues, los datos del peso de poda, que eso ya desde el principio, pues el laboreo tiene un peso de poda mayor. Y también, bueno, pues en estos últimos años, en el 25 y el 24, pues también el peso de poda siempre es algo mayor. Bueno, aquí es un poco menor incluso el laboreo que el manejo combinado. Aquí algo mayor, bueno, pues esto es significativamente igual. Y la cubierta vegetal y el descompactado también son más o menos iguales. Vale. Pero bueno, hay una bajada productiva y eso hay que poner encima de la mesa, vamos, eso es así. Vale, en cuanto a calidad, a veces se ve alguna diferencia en cuanto al grado, pero yo creo más a favor de la cubierta, pero yo creo que también es debido a la bajada de producción, más que nada, ¿no? Luego, algún año también se ve algo más de ácido málico en el tratamiento de laboreo, pero bueno, pues eso imagino que es que el racimo está más sombreado, el ácido málico no se combustiona y entonces da un valor mayor, pero ha pasado algún año solamente. También hay una diferencia en cuanto al potasio, porque tiene un nivel mayor en el tratamiento de laboreo.
no lo he puesto, pero en el suelo sí que hay algo menos de potasio en el laboreo, porque al final al producir más, pues extrae también más. Entonces yo entiendo que por eso baja el potasio en el suelo, sin embargo la uva es mayor, o sea, el efecto sumidero de la uva es grande y el contenido de potasio es mayor ahí. Ahora os voy a enseñar un poco los resultados del análisis tópico, igual también tiene que ver por de dónde cogen el potasio las raíces, ¿no? Que, bueno, pues a veces abajo hay más potasio que arriba de manera natural, porque hay unas arcillas que son pues, muy ricas en potasio. Bueno, no lo sé. O en este caso yo creo que es más rico arriba por el abonado, pero bueno. Pero eso también se repite bastante, o sea, y en el suelo menos potasio en el tratamiento de laboreo y, sin embargo, la uva tiene más. Vale. Bueno, pues esto sería un poco, así como resumidamente, algunas cosas que hemos visto en el ensayo de cubiertas vegetales en cuanto a parámetros más o menos clásicos. Y luego os voy a presentar muy brevemente. Bueno, pues Itxaso Ruiz es una chica que está con una beca Marie Curie en Neiker. Bueno, ahora está en Nueva Zelanda. Y entonces, bueno, pues ella nos propuso un proyecto muy interesante, yo creo, que es utilizar el análisis isotópico para determinar un poco de dónde toman el agua las raíces, que es algo que se hace en ecosistemas, en bosques y tal, pero en viñedo pues no hay tanta experiencia. Entonces, bueno, como teníamos el ensayo montado y tenemos dos sistemas de manejo distintos que teóricamente puede que sí que afecten al comportamiento de las raíces y de dónde toman el agua las plantas, pues bueno, pues ya teníamos el diseño montado y preparamos un poco el muestreo en el año 24, a principios de septiembre, un poquito después del Envero. Y bueno, justo ahora lo acaban de publicar en una revista y bueno, pues si tenéis curiosidad, ahí está. Y bueno, esto se basa un poco, a ver cómo lo explico, que yo no soy la experta, pero lo que se mide son los isótopos de hidrógeno y oxígeno. El isótopo 8, o sea, que tiene el peso atómico 8, y el que tiene el peso atómico, en el caso del hidrógeno, 2. ¿Qué pasa? Que hay otros isótopos que son menos pesados, con lo cual normalmente las capas más superiores del suelo tienen estos isótopos menos pesados, o se evaporan o se absorben, y quedan los más pesados. Y, en cambio, abajo la composición del agua que hay en el suelo es más parecida al agua que puede haber en una fuente de agua natural, vamos a decir. O sea, las capas de encima están como su composición isotópica está modificada un poco porque los isótopos menos pesados desaparecen y quedan los pesados, algo así. Entonces, lo que se hace es se analiza la composición isotópica de la viña y se trata de ver a qué agua del suelo se parece más, si a la que está en las partes más superficiales o a la que está en las partes más profundas. No sé si lo habéis entendido. Es más complicado que lo que he explicado yo, pero bueno, un poco la base es esa. Y entonces aquí se ve un poco, pues estos serían los datos de lo de arriba es la viña, me parece. Esto creo que es el cover crop. También se analizaba el xilema de la cubierta vegetal espontánea. El tratamiento naranjita es el laboreo y el verde es la cubierta vegetal. Y aquí tenemos ya a distintas profundidades, pues cuál es la composición. En este caso, la del oxígeno, ¿no? Pues aquí tenemos 0,10, me parece, 10,30 o lo que sea, bueno, desde lo más superficial a lo más profundo del suelo. Y como veis, en las capas superiores, pues la concentración de los isótopos pesados pues es mayor que las capas profundas. Y entonces tú comparas esta composición de la viña y la de la cubierta vegetal con esto, y entonces de ahí extraes un poco las conclusiones. Que un poco lo que ha salido es que en ese momento, en el caso de la cubierta vegetal espontánea, bueno, primero la cubierta vegetal, de donde extrae agua, es de los 30 primeros centímetros exclusivamente. En el caso de la viña, que tiene una cubierta vegetal, la capa de 0 a 30 contribuye en un 48% y de 30 a 100 en un 52%. Y en el tratamiento de laboreo, que no tiene cubierta vegetal, extrae el agua un 27% de la capa de 0 a 30 y un 73% de la capa de 30 a 100 centímetros. También tengo que decir que en este caso, la víspera de que se hicieran las medidas, pues llovió. Entonces, claro, no sé, pues probablemente aquí hubiera más agua, no sé. Pero bueno, esto es lo que nos salió en ese momento, que era un poco alrededor del Envero.
Y ahora vamos a hacer en primavera pues otra medida pues para coger otro momento distinto del ciclo, un poco la brotación, o bueno, cuando la viña está creciendo mucho. Y esto es un poco, aquí está un poco los contactos. Roberto Pérez Parmo, que es ese sí que ha ido al campo y sabe cómo se ha hecho todos los muestreos y todo. Aquí me falta Itxaso Ruiz, que ya la he mencionado antes, que es la que ha llevado a cabo el trabajo de los isótopos. Y luego, pues bueno, la gente de la bodega, esta chica que hace el trabajo fin de máster, y bueno, luego toda esta gente. Bueno, Olatz, que es la que os he contado antes, que ahora es la directora, que también en los inicios del proyecto ella era la que llevaba el proyecto, y toda esta gente. Y todos estos proyectos también que nos han ayudado un poco. Así que gracias, esto es todo.